Un poco de memoria como para recordar aquel personaje político tan querido, ¿no? Osvaldo Hurtado Larrea, tan querido. Nótese. Luis Osvaldo Hurtado Larrea. Él nació en Chambo el 26 de junio de 1939. Es abogado, político y cientista social ecuatoriano. Cientista. Fue presidente del Ecuador entre los años 1981 y 10 de agosto de 1984. Empezó su periodo en el 24 de mayo, después de aquel accidente aéreo que causó el fallecimiento del entonces presidente Jaime Roldós Aguilera, del cual él era su vicepresidente en los periodos 1979-1981. Su biografía: él es político ecuatoriano, presidente de la República entre los años 1981 a 1984, abogado y doctor. En 1964 él fundó el Partido Cristiano Demócrata Ecuatoriano y en 1966 fue elegido presidente del Congreso. En los años siguientes él ejerció el profesorado de Sociología en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Dirigió aquí el Instituto Ecuatoriano de Desarrollo Social, INEDES. Hablamos de 1966 y ocupó el vicedecanato en la Facultad de Economía y Dirección del Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en 1973. En 1975 se unió al Consejo Político Mundial de la Democracia Cristiana y 3 años después colaboró en la puesta en marcha de la Democracia Popular, Unión Demócrata Cristiana, DP-UDP, coalición que pasó a liderar en este periodo. En 1979 fue designado para la presidencia del Consejo Nacional de Desarrollo y la vicepresidencia de la República con Jaime Roldós, de cuya concentración de fuerzas populares era asimismo segundo dirigente. El domingo 24 de mayo de 1981, a las pocas horas del fallecimiento de Roldós en un accidente de aviación, Hurtado juró ante el Congreso Nacional como nuevo presidente. Sus estudios en la primaria, en la escuela de los hermanos cristianos, la secundaria en el colegio San Felipe de los Pepe jesuitas de la ciudad de Riobamba, se licenció en Ciencias Sociales y Políticas en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en 1963 y en ella también se graduó de abogado y doctor en Derecho en 1966. Participó en un seminario de Sociología del Desarrollo en institutos de América Latina y Europa. Aquí él enseñó Sociología Política y dirigió el Instituto de Investigaciones Económicas de la University Católica. Se casó, matrimonio y descendencia. En 1968 contrajo matrimonio con Margarita Pérez Pallares, con quien tendría 5 hijos, siendo los 2 últimos mellizos nacidos en el Palacio de Carondelet. Pérez Pallares. Sebastián Hurtado Pérez, Andrés Hurtado Pérez, Cristina Hurtado Pérez, Isabel Hurtado Pérez, Felipe Hurtado Pérez. Su vida política temprana. Con otros sectores progresistas fundó el Partido Democracia Popular, del que fue varias veces director. Apoyó el anuncio del triunvirato militar sobre un pronto retorno a la democracia y colaboró en el proceso del retorno en los años 1977 y 1978 con la preparación de los proyectos de leyes del referéndum de partidos políticos y elecciones. Aquí estas que sirvieron de base para la restauración de la democracia. Él fundó la Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes, dedicada a la investigación de la realidad económica y social de América Latina y al estudio de las instituciones políticas y su incidencia en la democracia. Fomentó en Cordes estudios de ciencia social y política sobre gobernabilidad, descentralización y corrupción.
Como vicepresidente del Ecuador, Hurtado fue elegido en las elecciones presidenciales del Ecuador en 1979 en binomio con Jaime Roldós Aguilera, con la alianza Concentración de Fuerzas Populares Democracia Popular, partido al cual Hurtado estaba afiliado y partido que fue descalificado en el proceso electoral controlado por la dictadura militar sobre la base de que él era sospechoso de simpatías con ideología comunista. Mantuvo buenas relaciones con el presidente Roldós hasta su muerte el 24 de mayo de 1981. Era muy amigo, presidente del Ecuador. Una vez que él asumió la presidencia de la República, continuó con la realización de las obras emprendidas por el presidente Jaime Roldós Aguilera a medida de las posibilidades económicas del país. Aquel 15 de junio, Hurtado se dirigía a los ecuatorianos para explicar el que, en previsión de una crisis económica inminente, aceptaran entrar en un régimen de austeridad, pues iba a restringirse el gasto público y a contener este proceso inflacionario. Les anunció además que trabajaría por resolver este problema energético, corregir el carácter concentrador de la economía ecuatoriana que iba en desmedro del campo y de los pobres, y llevar adelante estas reformas educacional, fiscal, administrativa, política y agraria, constantes en el Plan Nacional de Desarrollo. Él propuso una concertación social y solicitó la unión de todos para enfrentar la crisis económica que había en el país y mantener la democracia. En el mismo espíritu concertador, propuso en febrero de 1983 a los personeros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, realizar un esfuerzo concertado para desarrollar la capacidad de respuesta de la región frente a la crisis económica y a los problemas derivados de la deuda externa. Esta iniciativa llevó a la celebración de la Conferencia Económica Latinoamericana de Jefes de Estado en Quito en enero de 1984, un año bastante movidito. La crisis económica que estalló en 1982 obedecía a causas externas apenas modificables y a causas internas de manejo difícil. Pesaron mucho internamente en la economía nacional el conflicto fronterizo de 1981, las decisiones del Congreso de 1979, la cuantiosa deuda externa contratada desde 1973 y el manejo inadecuado de la economía del país durante su gobierno. Las élites económicas menospreciaron al presidente y éste las acusó de desleales con Ecuador y de corruptas. Los trabajadores declararon una huelga general en septiembre de 1982. En estos años más críticos del gobierno de Hurtado, los de 1982 y 1983, Ecuador entró en un juego de reacciones repetitivas, medidas de ajuste, protesta empresarial desprestigiante, movilización sindical y estudiantil, retroceso moderado del ajuste. En octubre y noviembre de 1982, la reacción social fue violenta. En marzo de 1983, los empresarios se declararon en huelga, pero se mantuvo la democracia. No se abusó de la represión pese al estado de sitio y al toque de queda impuesto a mediados de octubre de 1982 y levantado a fines de ese mes. Durante su gobierno, convirtió las deudas de dólares de algunos agentes económicos privados contratadas fuera del país a deudas en sucres con el Banco Central del Ecuador, por lo que el banco asumió este compromiso de pago en dólares frente a los acreedores internacionales. De esta manera, las deudas externas privadas pasaron a engrosar la deuda pública externa. Fue un proceso de especialización de deudas privadas, más conocida como sucretización de la deuda ecuatoriana, que generó elevados perjuicios al Estado ecuatoriano por un monto acumulado para la época, 4.462 millones de dólares para la época.
Con la devaluación había aumentado el valor nominal de los sucres de la deuda externa del sector privado, lo que podía causar quiebras y cierres masivos de plantas manufactureras y otros negocios. El sector privado alegó que estas devaluaciones fueron causadas por las malas políticas del gobierno. Este convirtió a sucres la deuda externa privada dolarizada, la denominada sucretización. Y aunque el Banco Central cobró comisiones para cubrir este riesgo de la tasa de cambio, una proporción grande de este riesgo se transfirió al Estado, que además extendió su garantía a la deuda externa privada. Con esta medida se compró la estabilidad democrática a un costo muy alto. Las medidas de ajuste fueron tomadas por el presidente mediante decretos ejecutivos contemplados en la ley y fueron ejecutadas con mucha firmeza. En su mensaje presidencial, al término de su mandato, Hurtado pudo afirmar que el gobierno había tomado firmemente en sus manos el timón de la zozobrante nave del Estado y con la ayuda del pueblo le había sacado de la tempestad y la entregaba pues en puerto seguro. Según una encuesta de Gallup en Quito, Guayaquil, Cuenca, en julio de 1984, un mes antes de esta entrega del mando, la actuación de Hurtado fue calificada de buena por el 42% de los encuestados, de regular por 38% y de mala por 18%.